Hablando como tal entonces de la interrupción voluntaria del embarazo, que habla exactamente o está consignada exactamente en la sentencia C-355 del 2006, habla o me muestra a mí tres causales por las cuales yo podría acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. La primer causal es, y dice muy claramente, cuando el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento abusivo o de inseminación artificial, de transferencia de óvulos fecundados no consentidas o de incesto. Entonces vamos a hablar de cada cosita. Acceso carnal o acceso sexual sin consentimiento es lo que nosotros llamamos una violación. ¿Sí? El abuso, el abuso se puede dar también con la pareja. ¿Cómo accedo yo o cómo me pasa a mí el abuso si tengo pareja estable? Es decir, yo no quería, yo no lo estaba buscando. Él abusó de mí porque aprovechó que éramos una pareja y que estábamos juntos. Me drogó, me pegó, usó su fuerza, por ejemplo, lo hizo a adrede. Él no dejaba que yo tomara mis pastillas anticonceptivas o que yo me cuidara porque era él quien quería, más no yo. ¿Sí? Eso es abusar porque ahí abusamos de la confianza. No accedió carnal o sexualmente sin consentimiento. De inseminación artificial cuando me durmieron y colocaron en mí óvulos fecundados o semen que no estaba dentro de mi consentimiento, o de incesto cuando es un familiar, hermano, tío, padre, abuelo, cuñado, ahí hablamos de incesto. ¿Cuál es el único requisito que necesitamos para poder acceder a esta causal o a la interrupción voluntaria del embarazo en esas circunstancias? Es haber puesto la denuncia y llevar la copia de la denuncia. Colocar la denuncia contra mi pareja, contra mi amigo, contra mi tío, contra mi abuelo, contra el cuñado, contra el primo que abusó de mí o contra aquel que hizo inseminación artificial sin mi consentimiento. La segunda causal es cuando existe grave malformación del feto, pero que haga inviable su vida. No puede ser una malformación cualquiera. No es una malformación que tiene un sexto dedo y por eso ya automáticamente yo puedo acceder. No. Es algo que haga inviable su vida, es decir, que el corazoncito está deformado y por ende el niño nace y a los 2 días muere, que por algún motivo el niño tiene problemas en el cerebro que hacen que él tenga como mucho unos 4 o 3 meses de vida, entonces hacen inviable su vida y para eso voy a necesitar como requisito el certificado médico sobre la inviabilidad del feto, donde van a indicar que efectivamente ese bebé tan pronto salga del útero va a morir o que van a ser muy pocos días o meses. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida de la madre, tanto física como mental. Y de aquí es que pueden acceder varias mujeres porque pueden alegar que por la parte mental puede estar afectado el hecho de que exista un embarazo no deseado. Por la parte física quiere decir que es que yo, por ejemplo, sufro de lupus. Entonces, al tener un hijo, eso me va a agravar mucho más a mí la enfermedad. Entonces, quiere decir que la condición física mía se ve afectada por el hecho de estar en embarazo, o sea que constituye un peligro para mi vida. Cuando tengo cáncer, los embarazos hacen que los cánceres avancen mucho más rápido. El hecho de tener SIDA puede tener un inconveniente grande para eso. Entonces, ahí va. Y en la parte mental, me indican a mí es, por ejemplo, que yo digo que no estoy apta mentalmente para ser mamá, que yo tenía planeado una vida diferente, que mi esposo me dejó cuando se enteró de esto, que yo había planeado vivir o irme hacia otros lugares y el embarazo puede hacer todo eso por el estilo puede ir en la parte mental, pero debe haber un certificado médico para la salud, para la afectación en la salud y para la parte mental un certificado de tipo psicológico. El psicólogo o la trabajadora social es quienes van a decidir si es o no una afectación en la salud mental y van a decidir si efectivamente está viable o no. Las barreras inadmisibles para la interrupción voluntaria del embarazo indican que son cosas que no puedo dejar pasar y no puedo hacer que pasen porque le estoy poniendo trabas a la paciente para no dejar que haga su interrupción voluntaria del embarazo. Como quien dice, le estoy demorando todo para que cuando ella ya decida hacerlo ya no se pueda hacer o haya pasado mucho tiempo. La primera traba que se le puede poner son las juntas médicas
que se demoren o que digan que no, que yo no lo hago, que estoy esperando al médico, que estamos esperando a no sé quién, que firme, bueno, en fin. Esas trabas que le ponen los médicos para no realizarlo. Otra de las trabas es impedir a una mujer menor de 14 años exteriorizar libremente el consentimiento de querer hacer interrupción voluntaria del embarazo cuando los progenitores, padres o tutores no están de acuerdo. Aquí no se puede dejar que solamente porque son menores de edad ellas decidan, decidan los padres, deben decidir las niñas. Puede existir el caso al contrario, que el padre sea el que no quiera, pero que la niña diga que está enamorada, feliz y contenta y su hijo lo ama y esto, entonces no se puede obligar a la niña. O el contrario, que el papá diga que sí debe tenerlo y la niña diga que no, que definitivamente no, porque el niño la violó, porque, bueno, de todas maneras, así haya sido consentido, y eso ojalá les quede claro, hayan sido novios mucho tiempo, el hecho de que sea menor de 18 años ya se considera violación y no puede seguir un embarazo en esos términos. O sea que se podría denunciar al otro en ese sentido. Alegar objeción de conciencia colectiva o institucional. La objeción de conciencia es decir, yo en este caso, yo, Angie Vanessa Gómez, mi religión, mi moral, mis principios no me permiten hacer esto y digo no, y objeto conciencia y digo no lo voy a hacer. Esa es la objeción de conciencia, no lo puedo hacer porque mi moral, mis principios, mi familia, mi religión no me permiten hacer algo como eso. Y lo que puede llegar a que sea una traba es que la objeción de conciencia sea colectiva o institucional. Todos en el hospital nivel 1 de Almaguer dijeron no, no lo vamos a hacer. A diferencia de que haya sido solamente uno, sino que todos como que se pusieron de acuerdo y dijeron no, no. De alguna manera debemos brindarle la opción de que si no es ahí, sea en otro espacio, pero no dejarla porque si todos no queremos de hacerlo. Descalificar los conceptos médicos expedidos por los psicólogos, quienes también bajo la ley son reconocidos con el estatus de profesionales de la salud. Y algunos médicos dicen, no, el psicólogo no me puede venir a decir a mí lo que debo hacer. Ya les dije anteriormente que el psicólogo puede decir en la parte mental si hay o no hay afectación. Ser resistentes en cumplir cabalidad la referencia y la contrarreferencia. Esto es, yo la despacho para un lado y de allá vuelven y me la despachan. Este vuelve y la manda para otro lado y este la despacha para acá. Entonces se la rotan de un lado para el otro. Aquí no la atendemos, vaya para allá, allá tampoco la atienden, en tal lugar, así, bueno, en fin. Eso es una traba que le pueden poner y eso no está admisible. Y eso para eso existe otra sentencia, para que por favor no dejen pasar ese tipo de cosas. Por otro lado, no disponer del servicio como tal de la interrupción voluntaria del embarazo según el nivel de complejidad y en este caso pues ocurre mucho en el nivel 1. Siempre se van a quejar y van a decir, aquí no lo hacemos, va a ser más difícil, no sé qué, no sé cuánto. Pero entonces, ¿qué se debe hacer? Remitirlo a un lugar donde sí se haga y hacer bien la referencia y la contrarreferencia. No enviarla a un lugar que de pronto también la vayan a poner a voltear. Porque estamos violando además de eso el derecho que ellos tienen, o que mejor dicho que ellas tienen, a no ser juzgadas y a no mandárselas de un lado al otro. Si por algún motivo no quiero realizarme la interrupción voluntaria del embarazo, pero igual es un embarazo no deseado, ¿qué otras cosas podría hacer la mujer? Primero puede aceptar el embarazo, asumiendo que todos estamos aquí para algo, o como dicen las mamás, mi niño sabe por qué hace sus cosas, cada niño nace con un pan debajo del brazo, cualquiera de esas cosas, y aceptarla al final de cuentas. De otra manera puede hacerlo es entregando el bebé en adopción, donde existen hogares de paso, donde las gestantes son acogidas mientras termina su embarazo y reciben apoyo psicosocial. Si los motivos para interrumpir el embarazo son económicos, se puede canalizar de manera institucional con el ICBF para las gestantes a través del programa FAMI o canalizar organizaciones que puedan brindar asesoría y apoyo psicosocial. Aquí está un número que es de la Secretaría de la Mujer departamental y que podría colaborar en estos sentidos. Si yo quiero, aceptar el embarazo, si yo quiero entregar al bebé en adopción, si yo digo que es que no tengo dinero para poder tener a mi hijo bien, entonces a cualquiera de estas entidades puedo acudir con tal de pues no realizar la interrupción voluntaria del embarazo. Recuerden que como dice su nombre es voluntaria, nadie está obligado a hacerlo.
Si usted no tiene la voluntad de acabar con ese embarazo, de interrumpirlo, no tiene por qué hacerlo y no la pueden obligar tampoco. Pero sí está en el derecho de que sepa que existe la posibilidad de que lo haga. Entonces, estos son algunos elementos básicos sobre la atención de la gestante que los vamos a ir desglosando poco a poco. Primero debemos saludar cortésmente a la paciente, ofrecerle un asiento, preguntarle y escucharla, no dar todo por entendido, ¿sí? No me importa si es que yo estoy viendo las cosas, quiero que ella me explique con sus propias palabras lo que está pasando. Pedir permiso siempre y cuando se vaya a hacer un acercamiento directo con la paciente, sobre todo cuando se va a hacer tactos, cuando se va a revisar o se va a tocar la barbillita. Hay que siempre pedir permiso porque no se puede asumir, por ende, que simplemente porque ella llegó ahí, yo soy el personal de salud, puedo hacerlo. Explicarle y confirmarle. Siempre se hace doble chequeo, sobre todo con las embarazaditas, para ver si me entendieron lo que yo les estoy diciendo. Confirmar siempre todo lo que les estoy diciendo, ¿vale? Bueno, en cuanto al control prenatal, vamos a verificar quién lo debe realizar. Entonces, puede hacerlo un profesional en medicina o enfermería con capacitación específica o especialización, o lo puede hacer un ginecobstetra siempre y cuando sea necesario. Y el ginecobstetra solamente entra entre la semana 28 a la 32 o entre la 34 a la 36. ¿Para qué? Para valorar el riesgo que tiene la paciente. Y no es rutinario, entonces si la valora una vez y decide que no debe volver más a ginecología, entonces simplemente lo sigue viendo el médico o la enfermera. Ustedes como auxiliares de enfermería son acólitos en todo el proceso de atención en cuanto al personal de enfermería jefe. Características del control prenatal son primero que todo el número de controles. En el número de controles hay que entender que una cosa si yo ya he tenido hijos y otra cosa si es mi primer embarazo. Entonces, si es mi primer embarazo voy a tener por lo menos 10 controles. Y si por el contrario soy multípara, o sea que ya tengo otro embarazo, voy a tener 7. ¿Por qué? Porque las multíparas ya tienen una idea de cómo son las cosas, pero en las primíparas hay que revisar cualquier cosa o cualquier cambio que haya, pues para evitar que ocurran inconvenientes más adelante. La duración de este debe ser más o menos, en la cita de inscripción me puede demorar más o menos 30 minutos. En la consulta inicial unos 30 minutos. Las consultas siguientes 20 minutos. Y si la paciente llega tardía, es decir, que después de las 12 semanas, por allá cuando ya tienen 6 meses o 8, que van nomás a ver qué sexo es el bebé y no vuelven más, debo demorarme por lo menos 40 minutos. Debo hacer un registro en la historia clínica materna y en el carnet materno, que es el que le permite a la mamita llevar todo el tiempo el control de lo que le está pasando y tener en cuenta los signos de alarma. El carnet materno, que se llama CLAP, vamos a llenarlo cuando nos volvamos a ver. Entonces yo les llevo a cada uno y les enseño cómo llenarlos y cómo interpretarlos. Las citas van más o menos así. La semana 10 o antes de la semana 12, preferiblemente se hace la cita de control inicial o de inscripción. Luego a la semana 14, de ahí a la semana 18, luego a la semana 22, y entre la semana 28 se debería mandar a la cita por ginecología o ginecobstetra. Luego vuelve a la semana 31, a la semana 36, otra vez con el ginecólogo o ginecóloga, y luego a la semana 34, 38 y por último a la semana 40, si es que no ha nacido antes entre la 38 y la 40. Todos los embarazos duran entre 38 y 40 semanas. No es exactamente 9 meses, porque si ustedes hacen la cuenta, las semanas son mucho más. Pero sí tiene una duración entre 38 y 40, que es como el promedio de lo que deben nacer los niños para que estén sanos, fuertes y como debe ser. Podría llegar a haber una variación en esto si encuentran un factor de riesgo y el médico o el ginecólogo decide llamarlo más veces o más veces seguidas. Por ejemplo, en los embarazos gemelares se hace casi que semanalmente la consulta por medicina y por ginecología cada 15 días para verificar crecimiento fetal o retardo en el crecimiento intrauterino o cosas que pudieran llegar a causar inconvenientes en el momento del parto. Los objetivos del control prenatal es evaluar la evolución de la gestación, sobre todo evaluar si está bien cómo está evolucionando o si por el contrario hay un retardo en la evolución.
Entonces, ¿qué se va a hacer? Primero se va a calcular la edad gestacional y la fecha probable de parto, como les enseñé en las anteriores diapositivas. Se puede hacer de 3 formas: por medio de la fecha de la última menstruación, la ecografía o por la altura uterina. Se debe calcular el índice de masa corporal. Entonces lo que vamos a hacer es pesar y tallar a las mamitas. Se hace un seguimiento del peso, de la altura uterina y de la presión arterial. Se evalúan los paraclínicos, es decir, se revisan los exámenes si han salido bien o alguno ha salido alterado. Y también vamos a tener un papel importante que jugar en el estado psicosocial. Pueda que cuando fue a la primera consulta ya estaba muy emocionada, fue con la pareja, estaban felices, no sé qué, resulta que a la tercera consulta ella ya va sola, la nota de caída, algo pudo haber pasado, ya las cosas no son iguales, ¿sí? Los cambios que hay dentro de una mujer cuando está en embarazo son constantes y son bastantes. Eso puede hacer que muchas veces las cosas en las relaciones de pareja o intrafamiliares se compliquen o se pongan diferentes, entonces eso hay que empezar a verificar. Recuerden que todo lo que siente la mamá lo siente el bebé. Entonces, para repetirles aquí, el cálculo de la edad gestacional se hace mediante 3 formas: la fecha de la última menstruación, la ecografía obstétrica o la altura uterina. El cálculo del índice de masa corporal se hace mediante el peso y la talla al inicio del embarazo y luego se lleva un control cada vez que hay una cita. ¿Cómo lo hacemos? Se toma el peso y se lo divide sobre la talla al cuadrado. Es decir, yo peso 50 kilos y mido 1.50 por 1.50. Y eso me va a dar un promedio como entre 25, más o menos, creo que eso me da 25. Eso me indica, según esta tablita, cómo estoy yo con mi peso. Si me da menos de 20, significa que tengo bajo peso para la edad gestacional. Y debo tener una ganancia total de peso entre todo el embarazo entre 12 y 18 kilos. No puedo pasarme tampoco porque podría llegar a tener obesidad, pero tengo un rango alto de subir de peso. Si me da entre 20 y 24, me indica a mí que tengo un adecuado índice de masa corporal, pues tengo adecuado peso para la edad gestacional. Y puedo subir entre 10 y 13 kilos entre todo el embarazo. Si me da entre 25 y 29.9, yo ya tengo sobrepeso para la edad gestacional. Y lo máximo que voy a poder subir serán 10 kilos. Y si el índice de masa corporal me da mayor a 30, significa que yo ya tengo obesidad para la edad gestacional y lo máximo que voy a poder subir serán 7 kilos. Dependiendo de esto, hay que revisar si se debe mandar al nutricionista o si por el contrario, pues lo dejamos así y verificamos solamente con una buena dieta o un buen seguimiento que se le haga a la gestante. Por otro lado, entre la semana 24 y 28 de gestación se debe realizar una prueba de tolerancia a la glucosa con una carga de 75 gramos. Se llama test de Sullivan esta prueba y se hace dándole a la paciente un vaso de jugo lleno de glucosa de 75 gramos y se empieza a tomar o a medir los valores que deben dar en esa glucosa. La primera, que es basal, que quiere decir en ayunas, sin haber tomado nada, debe estar por debajo de los 92 miligramos sobre decilitros. A la hora debe haber subido máximo hasta 180 miligramos sobre decilitro. Y a las 2 horas debe haber hecho una baja hasta por lo menos 153 miligramos sobre decilitro. Si hay incoherencias en esto y sobre todo si se aumenta los valores que están ahí, me quiere decir que la persona muy factiblemente tenga problemas de diabetes y sea una diabetes gestacional. Lo que puede hacer en los niños es que haya un crecimiento exagerado de los fetos y que sea imposible para la mamita tener estos niños por parto vaginal. El comportamiento de la tensión arterial, yo ya les indiqué cómo se tomaba con el rollover test, pero hay que tener en cuenta que en las gestantes que están sanas, casi siempre disminuye hasta la mitad del embarazo y luego aumenta hasta el parto, alcanzando el valor inicial que vio en el embarazo. O sea, va a disminuir primero, en los primeros meses,
menos de lo que debe dar, daría algo así como una hipotensión, pero es normal, y luego ya aumenta hasta casi que el valor inicial o el valor que manejaban antes de quedar en embarazo. Y en aquellas gestantes que pudieran llegar a desarrollar preeclampsia, está estable todo el tiempo y luego incrementa de una forma absurda en los últimos meses. Factores de riesgo para no llevar un embarazo deseado, normal o con inconvenientes. Y son muchos y tienen que ver primero con la parte psicológica. La parte psicológica, como les hablaba más arriba, imparte mucho o tiene mucho que ver con la familia, los amigos, las redes de apoyo, la pareja. La parte social y política, la parte social es esa que me indica a mí, es que ella está muy pequeña, bueno, muy joven para tener hijos, es que ella está muy vieja para tener hijos, es que cómo es así si es que ella vive sola. Esa es la parte social. Y la parte política tiene mucho que ver con la paternidad o con el hecho de llegar a ser madre soltera o llegar a tener inconvenientes justamente en el momento del embarazo. La parte ambiental, que juega un factor de riesgo importante, como ustedes ven aquí, tiene mucho que ver con las fumigaciones y con el entorno en el que uno se encuentra. Los entornos laborales y económicos me indican a mí poder llevar un embarazo bien o estable o normal, o poder tener inconvenientes con el embarazo siempre y cuando mi espacio laboral esté bien, esté constante, no tenga ningún inconveniente, ningún malestar, no tengo problemas con los compañeros, con el jefe, tengo un trabajo estable, no me van a echar, no me van a quitar el trabajo por estar en embarazo. Y lo mismo pues la parte económica. Los factores biológicos tienen que ver con si yo estoy enferma anteriormente, si anteriormente tuve un embarazo y no fue muy bueno, si es que mi anterior hijo nació con una deformidad, es que mis padres son de tal y tal forma y ellos tienen tendencia a hacer esto, esto y esto. Esa va a la parte biológica. Y en cuanto a los servicios de salud, la diferencia ahí puede ser, o el factor de riesgo puede llegar a ser dónde estamos y si tenemos acceso a los servicios de salud o no. ¿Qué me indica esto? Que yo estoy en una vereda muy lejana, en una vereda donde son 7 horas de camino hasta el puesto de salud más cercano y no me da mi buen acceso a los servicios de salud, a diferencia de una mamita que puede estar en la zona urbana donde el puesto de salud le queda unos cuantos minutos.